Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales, bienvenida, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes también por el espacio. Quiero partir por cuándo llegó a sus manos como ministra este requerimiento de Presidencia de hacerse cargo de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Durante el mes de junio de 2024 recibo una comunicación por teléfono de Leonardo Moreno, que era el encargado desde el segundo piso de Presidencia de coordinar este tema a nivel de los equipos técnicos. ¿Qué le pareció en ese minuto ese requerimiento? ¿Le llegó algún documento? ¿Vio los nombres de las personas involucradas? ¿Pidió más información? Fue una información muy general y ahí se me dijo que iban a ser citados los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Bienes Nacionales, dado que el Ministerio de Cultura era el quien tenía asignado un presupuesto y llevaba ya cerca de año y medio en la gestión de este proyecto de recuperar la casa del expresidente Allende. ¿Nunca le llamó la atención que acá algunas de las dueñas eran la ahora exministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende? Por supuesto que me llamó la atención, de hecho fue una de las primeras aprehensiones que tuve y se lo comuniqué de esa manera a mi equipo, que fue citado a esa reunión, y les pedí que pusieran eso sobre la mesa. Y de hecho coincidieron con el equipo del Ministerio de Cultura en ese minuto de que era complejo y que a lo menos había un conflicto de interés en la presencia de estas autoridades en la gestión de la recuperación de esta casa. Usted como ministra, ¿nunca le hizo ruido que Maya Fernández, que era ministra en ese minuto, no se pronunciara respecto a este tema o no vieran desde ese ministerio un conflicto de interés? A ver, fue súper complejo, la verdad, porque a las ministras nunca se nos citó a una reunión. La ministra Maya Fernández en ese momento nunca fue citada y tampoco participó en ninguna de esas gestiones, al menos que yo tuve comunicación. Entonces no hubo reparos en ese momento de parte de ella porque no estuvo involucrada en la tarea. Usted dice que sí tuvo un llamado de atención, sí le pareció extraño y mandató a sus equipos a que lo dijeran a los equipos que estaban coordinando esto con Presidencia. ¿Qué supo de esas reuniones? ¿Qué supo de los resultados de esas reuniones cuando usted les dicen háganle estos alcances, que eran aristas jurídicas, comunicacionales y políticas que usted señaló que había observado, ¿no? Sí, a diferencia de muchos otros temas que llevaba el Ministerio de Bienes Nacionales, y esto es importante como aclararlo a la ciudadanía, los ministerios sectoriales como el Ministerio de Bienes Nacionales tienen agendas prioritarias que están en los programas de gobierno. Por ejemplo, el plan de emergencia habitacional, la recuperación de sitios de memoria, el tema del acceso a playa, la recuperación de suelo fiscal en la zona norte por temas, digamos, de tráfico y también de seguridad. Pero el tema de la recuperación de las casas de los expresidentes no formaba parte de los compromisos de gobierno asociados al Ministerio de Bienes Nacionales. Partamos por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de ministra y de gabinete, esta no estaba dentro de las tareas prioritarias, pero en el momento en que es una tarea encomendada por un equipo de presidencia, evidentemente se vuelve una prioridad. Eso no significa que uno le quite atención a otros temas, pero sí tiene que poner a los mejores equipos a trabajar. Y estaba ahí equipo jurídico, equipo técnico, la División de Bienes Nacionales, que es la que tramita habitualmente las compras de inmuebles, fue quienes estuvieron en toda esta tramitación. Y ellos asistían a las reuniones, yo a su jefatura y a la jefatura de gabinete les pedía reporte, evidentemente. No eran reuniones muy habituales, pero sí les pedía reporte, y la verdad es que el trámite estuvo estancado por unos meses porque el presupuesto estaba asignado a la cartera de Cultura. Entonces hubo que hacer una gestión que la hizo Presidencia con el Ministerio de Hacienda para que finalmente esas platas fueran traspasadas al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales. Y eso ocurrió ya, digamos, cerca del mes de octubre, no antes de aquello. Entonces hubo muy poco espacio para observar, pero sí las advertencias tuvieron que ver con conflictos de interés, con negociación incompatible, con temas también de eventuales conflictos también a la probidad. Y esas eran aristas que también se traducían en efectos jurídicos, políticos y comunicacionales, y que al menos yo mandaté a los equipos siempre a ponerlo sobre la mesa. ¿Nadie vio una inhabilidad constitucional en su equipo? Mira, esto es bien injusto a veces de decir, porque fueron como 17 abogados, no solo del ministerio, sino de varias carteras que vieron, desde Cultura, el Servicio del Patrimonio, Presidencia. De hecho, quienes estaban a cargo de la coordinación de esta tarea de Presidencia eran abogados. Estaba la división jurídico-legal
de SECPRES, que es quien visa todos los documentos que firma el presidente. Teóricamente, yo de verdad creo que todos los abogados saben de estas inhabilidades. Pero era algo tan obvio que no lo pusieron sobre la mesa, y eso es bien sorprendente de ver. A mí me hicieron ver mi equipo que habían temas de conflicto de interés, temas de negociación incompatible y, como te señalaba, también eventuales temas con la probidad. Siempre estuvo también sobre la mesa de que posiblemente la ministra Maya salía del gabinete porque iba a enfrentar una carrera parlamentaria, pero eso era un supuesto, eso no era un hecho, y por lo tanto uno no se puede manejar con supuestos sino con hechos, y como eso no ocurrió, yo en su momento, en las últimas llamadas que le hice a Leonardo Moreno, o que él se comunicó conmigo, le hice ver, le dije, a ver, sigue estando involucrada una ministra, digamos, en este tema, ¿es posible que detengamos esta tramitación? Y dice, no, la tramitación sigue adelante, porque se había dado la instrucción a mi equipo que teníamos que acelerar, digamos, la tramitación de la gestión de esta compra. ¿Quién dio esa instrucción? Desde Presidencia, las personas que estaban a cargo, en este caso Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, que era una abogada sectorialista que veía el ministerio. ¿Y usted a quién le manifestó esas aprehensiones? ¿Solo llegó a Leonardo Moreno, asesor de la moneda del presidente Boric, o fue más allá? No, solo a él, y en eso va también como mi autocrítica como en retrospectiva. Esto yo lo he hecho ver, no es novedad, lo he hecho ver en la Comisión Investigadora del Congreso, también en la investigación penal que se está llevando a cabo, que evidentemente yo debí como ministra asegurarme, verificar que las advertencias que levantó mi equipo, que si bien no eran respecto a la inhabilidad, ya eran advertencias contundentes, fueran transmitidas de esa forma al presidente. Y en ese sentido yo no desligo responsabilidades, y por eso salía en la cara el día 1 con la prensa y también a asistir a todas las instancias de investigación sobre este caso. ¿Usted siente que debió llamar directamente, por ejemplo, al presidente como ministra, o sea, una persona en un cargo de confianza en el gabinete, para hacer ver esto? Por supuesto, yo creo que ese es uno de los aprendizajes. Yo creo que muchas veces cuando uno está en ministerios sectoriales que no se toman muy en cuenta, y este es el caso de bienes nacionales, en que en mi gestión tratamos de que fuera más incidente políticamente, evidentemente que hay que mejorar los flujos de información y de contacto con las principales autoridades del país. ¿Usted tenía línea directa con el presidente como para haberlo llamado, haberle dicho sus aprehensiones? Bueno, se supone que todos los ministros debiéramos tener línea directa, pero evidentemente que hay una escala también de ministerio. Por eso digo que es un aprendizaje. Este tipo de casos deben ser espacios de mejora, porque evidentemente todos los ministerios en algún minuto se vuelven incidentes políticamente. O sea, todos los ministerios sectoriales, el mismo Ministerio de Bienes Nacionales no solo es conocido por este caso, también hemos estado en casos que son positivo en términos de la recuperación de suelo fiscal, por ejemplo, un terreno tan conflictivo como el Cerro de Chuño en Arica, que es un tema de inseguridad ciudadana muy sentido para la zona norte. Entonces, claro, no pueden ser conocidos estas instituciones solo por casos polémicos o por tareas que no necesariamente son prioridades para esta cartera. Marcela, usted dice 17 abogados de diferentes reparticiones se hicieron cargo de esto, o pasó por lo menos unos 17 abogados, si es que no más expertos, asesores, ¿no? que revisaron este tema, que fue de varios sectores, no de solo un ministerio. ¿De qué le habla que nadie haya visto una inhabilidad constitucional? Yo insistiría en que esto, teóricamente, no, todos los abogados deben conocer esta inhabilidad. Es algo que... ¿Y por qué aquí no pasó nada? Nadie, no saltó ninguna alarma. ¿Qué pasó? Mira, primero yo creo que acá hay se ha tratado de circunscribir la responsabilidad a un solo ministerio. Con esto no estoy desligando las responsabilidades administrativas y políticas que el Ministerio de Bienes Nacionales pudo tener, pero sí decir que acá habían otros actores institucionales involucrados. Entonces, cuando hay una cadena de actores involucrados en una tarea del Estado, Ministerio de Cultura, Servicio al Patrimonio, la división jurídica y legal de la SECPRES, la coordinación desde un equipo del segundo piso de presidencia, evidentemente que esos flujos también alteran la transmisión de información y de estas advertencias. Entonces, es imposible suponer si alguien lo dijo o no lo dijo. Yo acá me circunscribo en lo que dijeron mis asesores, y mis asesores al menos
y eso lo he dicho en todas las investigaciones que hay, no advirtieron de la inhabilidad, pero sí de otras que eran igual de contundentes y que pudieran haber frenado esta tramitación. ¿Pasó aquí la cuenta la inexperiencia del Frente Amplio que tanto se critica? Y que este caso hizo que se criticara mucho también. A ver, en este caso en particular, muchos de quienes estuvieron a cargo incluso de la tarea no eran pertenecientes al Frente Amplio. Yo creo que ahí también hay una caricatura que obviamente... O la inexperiencia del gobierno, porque algunos ya no apuntan al Frente Amplio. Hablan de una inexperiencia del gobierno, de esta administración del presidente Gabriel Boric. Yo creo que ahí la oposición ha sido oportunista en su crítica. Yo creo que todos los gobiernos han tenido casos bullados y también reñidos con los conflictos de interés. La diferencia es que estos han sido muy expuestos porque evidentemente han tenido salidas comunicacionales y ahí evidentemente no había un control de daños adecuado. Siendo autocrítica, porque pertenecía al gobierno, soy muy leal también a lo que impulsamos. Sería ingrato decir, o poco leal decir, que yo no estaba de acuerdo con lo que se hacía. Efectivamente acá faltó pericia y también faltó tino, porque evidentemente ante una serie de prioridades del país, esta no necesariamente era una prioridad para ese año. Acá faltó pericia y faltó tino. ¿Usted cree que también aquí faltó pericia y tino de las involucradas en este caso? Estoy hablando de la ex senadora Isabel Allende y la ex ministra Maya Fernández. Yo preferiría no juzgar los actos de ambas expersoneras, pero sí decir que la iniciativa de recuperar casas de expresidentes en sí misma no me ha parecido nunca un hecho negativo. Yo creo que los países necesitan como recuperar los legados y el patrimonio de los expresidentes, porque es a través de ellos también que las nuevas generaciones pueden conocer su historia, su legado, su patrimonio. Entonces, la iniciativa en sí misma era una buena idea. Ahora, ¿que fue mal ejecutada? Por supuesto que sí. Ahora, usted me dice, en octubre esto se aceleró, ¿cierto? Esto llega a sus manos en el mes de junio, en octubre se acelera por una cosa de presupuesto. ¿Quién aceleró que se ejecutara esta compra de la casa del expresidente? Esta era una tarea que estaba coordinada por asesores del segundo piso de presidencia y ellos eran los que gestionaron también con los distintos ministerios, en este caso con el Ministerio de Hacienda. ¿Fue el mismo presidente Boric quien lo aceleró? Desconozco, pero no creo. Acá estuvo siempre en manos de los equipos técnicos. El mismo presidente ha reconocido que esta era una idea también de él, ¿no? Públicamente. Entonces aquí mi pregunta es, ¿hay responsabilidades del presidente Gabriel Boric en esta fallida compraventa de la Casa de Allende? A ver, yo no voy a juzgar acá responsabilidad, él delega justamente la confianza de las tareas, cualquier presidente delega la confianza de las tareas en los ministros, en las ministras, en equipos técnicos, en asesores. Más bien acá yo creo que hay responsabilidades compartidas. En mi caso yo asumí una responsabilidad con todos los costos que yo tenía por una función que era acotada a una parte de la tramitación, que era autorizar la compra. Pero evidentemente habían otras responsabilidades que hoy día se están investigando. ¿Usted sabe si hubo presiones por parte de la senadora Isabel Allende en que se ejecutara esta compra? Lo desconozco, yo no tuve comunicación durante toda la tramitación con la familia Allende. Ellos tenían un representante legal y ese representante legal era quien se comunicaba y era parte de las reuniones de los equipos técnicos que llevaban esta gestión. ¿Nunca supo de presiones, nunca supo de gestiones porque esta compra se realizara? Solo tuve un llamado, digamos, una advertencia de mi equipo respecto como al tema de la tasación, que las tasaciones fiscales siempre son más bajas que cualquier tasador privado. Entonces, cuando llega a bienes nacionales, la tasación se hace de nuevo, se toman también de referencia a las tasaciones que había hecho o externalizado el Ministerio de Cultura, pero eran mucho más bajas las del Ministerio de Bienes Nacionales, que en regla siempre es así. Y el representante legal de la familia Allende hizo ver que tenía observaciones. Y para eso yo lo que mandaté fue que le explicaran cuál era el proceso, la razón de por qué eran más bajas y si había algún tema que era atendible, como se hace en cualquier proceso, digamos, de tasación fiscal, se le explicara y se enmendara, pero solo en ese marco de acción. Le pregunto porque hubo efectivamente publicaciones que hablaban de una conversación de Miguel Crispi, también de La Moneda, asesor del presidente en ese momento con su madre, en donde hablaba de la insistencia de la en ese entonces senadora Isabel Allende en que este proceso resultara. No, yo desconozco de esas conversaciones, han sido solo trascendidos.
Yo solo me refiero, digamos, a aquellos aspectos que sí conocí y que tuve, digamos, información. Marcela, pasemos a cuando ya explota este caso, ¿cierto? Desde el día 31 de diciembre en adelante, el día 6 de enero, usted presenta su renuncia. ¿A usted le pidieron la renuncia o usted presentó la renuncia voluntariamente? No, me pidieron la renuncia, era algo que yo también pensaba hacer el día 3 de enero cuando el caso estalla en prensa. Yo fui parte de una reunión en La Moneda con algunas personas, digamos, algunos ministros que estaban a cargo y con la SECOM para ver cómo abordar esta crisis. Esto es habitual, en cualquier crisis de gobierno se hace esto. Y la decisión fue que yo saliera sola a enfrentar a la prensa y eso lo hice. ¿Estuvo de acuerdo? Sí, yo estaba de acuerdo en que tenía que salir a asumir la responsabilidad en términos de lo que a mí me correspondía. En eso soy muy responsable, no tuve dudas de tener que explicarle a la prensa cuál era el rol que había tenido Bienes Nacionales y así lo hice. Y obviamente que en retrospectiva me hubiese gustado quizás estar más acompañada políticamente en ese momento. ¿De quiénes, por ejemplo? ¿Quién faltó a su lado? La vocería, SECPRES, quizás, no sé. Pero son temas que evidentemente robustecen también enfrentar los conflictos. No es lo mismo que salga una ministra sola a dar cara por una crisis que ver un gobierno enfrentándolo seriamente y diciendo este trámite lo vamos a frenar, porque esa fue mi primera sugerencia, esto se para. Ahora bien, usted, claro, dice salí sola a enfrentar esto. ¿Habló con el presidente? Sí. ¿Qué le dijo el presidente? Bueno, eso es parte de una conversación privada. Pero sí, yo me quedé muy tranquila porque sí había una alta valoración del ministerio en mi gestión por parte del presidente. Estábamos involucrados en tareas que él confiaba mucho. Éramos parte del Gabinete de Proempleo, Crecimiento Económico. Era un ministerio que siempre se le consideró menor y estuvimos en varias tareas que eran incidentes y clave. Y sobre todo en la gestión de recuperación de sitios de memoria, el presidente tenía una alta valoración. Entonces, evidentemente que esto... ¿Le pide disculpas al presidente? ¿Le dice, siente su salida? ¿Usted lo percibió así? Nunca hemos sido amigos con el presidente, pero sí compañeros muy cercanos en el Frente Amplio. Nos tocó compartir además bancadas, estamos desde los inicios de que éramos movimiento como Frente Amplio. Entonces, evidentemente que hay una sensación en lo humano de pena, obviamente de decepción, porque evidentemente yo pensaba que iba a seguir hasta el final colaborando en el gobierno. ¿Está decepcionada del gobierno? No, en ningún caso, pero sí de que las cosas se pudieron hacer mejor. ¿Está decepcionada del presidente? No, en ningún caso. Marcela, a ver, usted me dice, no tengo decepción por el presidente, por el gobierno, estamos volviendo el día 6 de enero, ¿no? Cuando usted sale. La oposición dijo que se cortó el hilo por lo más delgado. Sí, igual han habido personeros de gobierno que han dicho que se cortó por lo más grueso. Yo la verdad ahí solo diría que los hechos han demostrado que no era el hilo más grueso. ¿Cuál era el hilo más grueso en este caso? Bueno, yo creo que acá las responsabilidades han sido compartidas. Pero específicamente, ¿cuál era el hilo más grueso? Si usted no era el hilo más grueso, que es una ministra, que los ministros son los fusibles, ¿no? Cuando pasan estos casos para los presidentes. Evidentemente que son los fusibles, pero hay que entender que esta tarea era una porción de la tarea. Y acá las responsabilidades eran varias. Por algo hay una investigación penal hoy día. Entonces, anticiparme a más responsabilidades es también afectar la investigación penal. Pero usted tiene esa sensación de que acá no se cortó el hilo por lo más grueso. Por supuesto que tengo esa sensación. Entonces, para usted que estuvo en el proceso, que tuvo los documentos, que hizo los llamados, ¿no? Que le llega este proceso en junio, ve cómo se acelera ahí en octubre. Imposible pensar que es el hilo más grueso porque éramos los últimos en la cadena. ¿Pero quién sería entonces? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de este caso? Bueno, acá hay si varios... no era usted quien salía, ¿quién tenía que salir? Acá hay varios temas y eso yo lo expliqué en la comisión investigadora del Congreso. En el decreto autorizatorio, que de alguna manera la Contraloría apoyó la tesis del Ministerio de Bienes Nacionales diciendo que era legal lo que hizo el Ministerio, es porque el Ministerio y la Contraloría, al tomar razón, se pronuncian sobre los hechos de forma. En el fondo, él cumple o no cumple. Pero en ese decreto no se visan las inhabilidades, porque ahí es la parte vendedora la que tiene que declarar las inhabilidades. Y es algo que evidentemente el representante legal debió haber advertido.
Pero por otro lado, creo que, tal como lo dije también en la comisión investigadora, es muy importante que esto se tome como un espacio de mejora, porque no puede ser que al autorizar una compra no se observen de parte del Estado este tipo de inhabilidades. Porque en este caso es excepcional, habían autoridades comprometidas, pero en otra oportunidad pueden haber otro tipo de personeros involucrados. Marcela, usted me dice, la parte vendedora tendría que haber advertido estas inhabilidades. Todo esto dentro del proceso, ¿no? De la parte de proceso de cómo se ejecutan estas compraventas. La parte vendedora ahí está involucrada Isabel Allende y Maya Fernández. El hilo se debió cortar inmediatamente ahí por Maya Fernández, que es donde tenía el gobierno la posibilidad de hacer algo, porque con la senadora Allende no, ¿cierto? Pero con Maya Fernández tendría que haber sido esa la primera acción para ser claro frente a la ciudadanía. A ver, el presidente es quien decide cuándo se acaba la confianza política. Lo que pasa es que usted me está diciendo, la parte vendedora tendría que haber advertido. Eso en términos legales. Y por eso creo que la investigación penal es quien debe dar la última Pero le quiero palabra. insistir, para usted, ¿el hilo más grueso era la parte vendedora? El hilo más grueso, evidentemente, que son las personas que también tienen cargos de alta connotación pública. Y yo creo que el proceso que llevó el Tribunal Constitucional hizo valer esas responsabilidades. Marcela, ¿cómo han sido estos meses fuera del gobierno? Complejos, sobre todo los primeros meses. Ha habido, evidentemente, una inevitable distancia con el gobierno. Yo imaginaba que estos temas también se abordaban con cierta contención, sobre todo cuando se trataba de una colaboradora que era estrecha y además parte como del ADN también del proyecto Frente Amplista, pero no ha sido así. Y con esto no quiero decir que no ha sido justa la desvinculación mía del gabinete, no. Pero usted siente que la dejaron sola. Desde el primer momento, cuando la hacen ir a hablar sola, usted me dijo, podría haber estado quizás vocerías, Express. ¿Usted siente que la dejaron sola desde el primer momento? Yo creo que son decisiones que se toman evidentemente a la luz de la contingencia y claro, obviamente uno siente cierta orfandad. Ahora también hay que entender el contexto. Yo no creo que a nadie le hagan cariño luego de asumir una responsabilidad de este tipo. Pero sí creo que ha faltado contención. Pero acá yo quisiera como separar los roles. Una cosa es el gobierno y otra cosa es lo partidario. Y evidentemente cómo pueden actuar los partidos frente a un determinado militante que se desvincula es distinto. Y mi experiencia, al menos con el Frente Amplio, ha sido que ahí sí que tenemos inexperiencia en este tipo de casos. Acá han habido llamados, por supuesto, han habido conversaciones con los principales dirigentes, con la directiva, pero no ha habido una línea, digamos, de decir te vamos a cuidar, te vamos a proteger, porque evidentemente alguien que sale por un caso de alta connotación pública y que no llegó al gobierno con la única experiencia que es de la universidad al gobierno, sino que ha trabajado en otras instituciones públicas, que ha tenido trayectoria en otros temas, evidentemente que esto se vuelve un juicio y también una barrera para reinventarse, digamos, y también para seguir el camino político. Entonces hay una inevitable distancia. ¿Usted se siente abandonada por el Frente Amplio? No, no me siento abandonada, pero sí creo que la militancia es algo que, si uno la asume responsablemente y de manera comprometida, debe ser permanentemente reconsiderada. Y yo al menos he estado en una etapa de evaluar, de considerar. Yo me siento profundamente frente amplista, yo llegué a militar al Frente Amplio y a formar este proyecto, entonces difícilmente podría desentenderme o sentir desafección con el proyecto, pero sí creo que necesitamos mejorar nuestros canales de contención, sobre todo de cuadros que asumen, que dan la cara y dan el cuerpo finalmente por un proyecto. ¿Y qué habría esperado por contención? ¿Una llamada? ¿La ha llamado alguien? ¿La llamó Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio? ¿O la llamó algún compañero del partido que usted ayudó a fundar, que era Revolución Democrática, que ahora integra el Frente Amplio? Sí, he tenido comunicación con algunos parlamentarios que han manifestado desde los primeros meses cariño, compañerismo, han estado atentos de alguna manera a este proceso. Constanza también un par de veces y el secretario general. Y a nivel de gobierno, debo decirlo, la ministra Antonia Orellana, a través de su equipo también, ha estado siempre preocupada y sobre todo de ver qué espacios, porque además yo era una
es de conocimiento público y he trabajado mucho en temas de género y de mujeres y de derechos humanos. Y ella sí ha manifestado preocupación. Y cuando habla de contención, ¿a qué se refiere? Que estos temas tienen mucha repercusión también en lo personal, en lo familiar, asedio mediático. No es lo mismo, es de un día, es como que vas en un tren y te frenan. Uno vivía a un ritmo acelerado con la gestión de un gobierno, de ser ministra. Eso significó también postergar muchas veces intereses familiares. Yo soy mamá. Y claro, de un día para otro esto pasa y también se vuelve un asedio también familiar. El hecho de no poder ver las noticias con mi hijo, de tener que ocultar algunas cosas, porque evidentemente eso se vuelve un juicio público. ¿Ha pensado en dejar el Frente Amplio? No, ¿Va a seguir militando en el Frente Amplio? por el momento sí. ¿Sigue creyendo en el proyecto político del Frente Amplio? Sí, pero me gusta mucho más el proyecto del Frente Amplio uruguayo y siempre lo he dicho. Sí, creo que hay que imitar varias cosas a propósito de la muerte de Mujica. ¿Está desilusionada del partido que ayudó a fundar? No, pero creo que al partido le falta mucho también escuchar a su militancia más territorial, la militancia de regiones, la militancia que está en organizaciones sociales. O sea, si realmente queremos ser un partido que llegue a más gente y que interprete las demandas de la ciudadanía, hay mucha teoría que hoy día debe ser llevada a la práctica. Marcela Sandoval, ex ministra de Bienes Nacionales, gracias por esta conversación con 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.